Siguiendo el recorrido por las zonas montañosas de Panamá y del video anterior, después de haber visitado el Parque Nacional Altos de Campana y el impresionante sendero Cerro La Cruz con unas vistas que nos dejaron sin palabras, nos aventuramos en esta ocasión a una zona llamada Altos del María, que es un área enorme, privada, y alquilamos por 2 noches y 3 días una cabaña en lo más alto de la montaña, casi 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, que saliendo desde la ciudad de Panamá vía Interamericana, pasando el Puente de las Américas, pudimos calcular 1 hora 30 minutos de recorrido en auto hasta llegar al punto de encuentro. Como documentamos en estas imágenes del recorrido por la Interamericana, deben doblar a la derecha llegando al poblado de Bejuco, que podrán visualizar con señalizaciones la ruta hacia el pueblo de Buenos Aires, Manglarito, Filipinas y a nuestro destino Altos del María. Lo primero que encontramos es un centro de visitantes que decidimos conocer, donde pueden ver todos los proyectos inmobiliarios que ellos ofrecen y venta de terrenos para que tú construyas la casa de tus sueños en las montañas con un clima fresco y frío que es muy agradable. También pudimos ver un mapa completo de toda la barriada con sus rutas y atractivos. Cabe destacar que solo se puede acceder a Altos del María con una invitación de un propietario de este lugar, que como fue nuestro caso, al alquilar la cabaña pudimos acceder y disfrutar de lo que ofrece este lindo lugar. Y ya llegando al punto de entrada y tener la autorización de acceso, decidimos antes de irnos a la cabaña donde nos alojaremos, visitar todo el circuito que vimos en el mapa de Altos del María para conocerlo y poderle mostrarle a ustedes todo este recorrido. En verdad es todo un gusto ver tanta naturaleza y paisajes que te invitan a relajarte y olvidarte por completo del estrés de la ciudad, y te invita a la meditación. Y para compartirles una información relevante, Altos del María es una comunidad de montaña cerrada ubicada en las montañas de Sorá. Consta de más de 700 acres, es bastante grande el área y se han mantenido muchas áreas verdes. Hay una variedad de senderos de montaña que ayudan a mantener la apariencia de un parque nacional. Las atracciones incluyen vistas panorámicas de montaña, el valle. Puedes ver incluso el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Un clima primaveral casi perfecto durante todo el año, incluso de menos de 24 grados centígrados, es muy fresco. Una infraestructura que incluye millas de caminos pavimentados, amplias áreas comunes, tiene cascadas, ríos, rutas de senderismo, plataformas de observación, tiene miradores, flores y árboles por todas partes. Muchos panameños e inmigrantes de diferentes nacionalidades tienen casas y retiros aquí, que va desde enormes mansiones a casas de todos los tamaños y presupuestos. Notamos también que el sector está bien cuidado y muy seguro. Excelente lugar para observación de aves, animales de diferentes especies. También nadar junto a las cascadas que les mostraremos en los próximos videos. O simplemente observar el Cerro El Picacho, que es un gran atractivo turístico, que lo subiremos hasta la cima y podremos mostrárselo en el siguiente video. Este lugar es como un jardín del Edén. Este lugar se encuentra junto a un antiguo volcán, por lo que las flores y los árboles prosperan en un rico suelo volcánico.
Pude investigar que desde un principio la preocupación por la ecología de la zona fue una prioridad para los fundadores de Altos del María. Hay amplias áreas verdes comunes donde no se permite la construcción y las áreas verdes son cuidadas diariamente por equipos de jardinería. Algunos de los animales que se pueden ver son los venados, los monos, los perezosos, pájaros de todos los colores, mariposas y la famosa rana dorada de Panamá, que es endémica, no lo hay en ningún otro lugar del mundo, solo en Panamá. Y bueno, después de una hora de recorrido en Altos del María, ya nos dirigimos al sector de Santo Domingo, que es donde nos espera la cabaña donde pasaremos los siguientes días, una de las zonas más altas y muy cerca del sendero del Cerro El Picacho. Y como pueden ver, es un verdadero tesoro escondido que no todo el mundo conoce. Los propietarios eran fenomenales y tienen su casa más arriba de nuestra cabaña, y el lugar era simplemente fantástico. Tuvimos realmente un gran momento de paz y tranquilidad. Carlos y Mariluz fueron muy buenos anfitriones y se aseguraron que estuviéramos bien atendidos durante nuestra estancia. Ahí les dejo abajo en la descripción toda la información si desean alquilarla y descansar en este paraíso. Espero disfruten estas imágenes que les permita apreciar de todo lo que este lugar ofrece. Haremos en un video exclusivo solamente de esta cabaña y sus alrededores para que la conozcan más al detalle. Realmente nuestra única queja es que no pudimos habernos quedado más tiempo.
Este lugar y la vista es tan impresionante, sus atardeceres, sus amaneceres, nos hace reflexionar para irse a vivir a un lugar así, fuera del bullicio de la ciudad.